Señor, gracias porque tenemos hoy la oportunidad nuevamente en tu misericordia de poder venir delante de ti, de poder abrir las escrituras y buscar tu consejo, tu consuelo y tu dirección. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 32. Isaías 32 es donde estamos. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Isaías, los eruditos han tratado de acomodarlo de cierta manera. Acuérdate que Isaías no es una historia, no es necesariamente ni siquiera cronológico, son distintos oráculos, distintas visiones que tiene Isaías. Y estamos en una sección donde se llama normalmente la sección de los ayes. Y hemos estado viendo algunos ayes. La próxima semana, en el capítulo 33, veremos, creo, el último ay. Y hemos estado la semana pasada y la anterior viendo este tema de los asirios que llegan a Jerusalén. Acuérdate que el imperio asirio se extiende y conquista el reino del norte, el reino de Israel. Acuérdate que la nación de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae conquistado por los asirios. Y luego empiezan a avanzar los asirios hacia el sur, conquistando muchas ciudades y llegan a la puerta de Jerusalén, donde al final Dios hace pues un milagro y un ángel mata a, no recuerdo, 185,000 personas más o menos, y salva a la ciudad. Eso lo vimos en los capítulos 30 y 31. Ahora, el capítulo 32 es confuso en cuanto al tiempo en que sucede, porque parece que es una profecía que vino antes, digamos que cronológicamente el 32 está antes del 30. Si pusiéramos los capítulos en orden cronológico, este capítulo 32 debería ser 29.5, por ahí más o menos. Es decir, antes de que venga el imperio asirio a atacar. Otros dicen, no, no es eso, está hablando de Babilonia. Entonces tenemos ahí una diferencia de opiniones y en realidad no importa, al mensaje central del texto no importa, simplemente lo digo como un dato que consideramos a la hora de estudiar el texto. Entonces, capítulo 32. El capítulo 31, si tú recuerdas, era un lamento que Dios tiene por la gente, dice que descienden a Egipto por ayuda y cómo regresan a buscar ayuda de donde salieron, donde no hay fuerzas, ¿no? Y fíjate, el versículo 1 dice, ay de los que, 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza está en carros y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. A Dios le duele eso, que nosotros nos apoyemos en nuestras fuerzas, en nuestras cosas, en vez de descansar y mirarle a Él. No es que se enoja. Al final Él es dueño soberano y poderoso, a Él no le pasa nada, pero le duele como a nosotros nos duele si nuestros hijos toman malas decisiones. Y en el versículo 4 del capítulo 31, Dios se presenta como león, dice, Jehová me dijo a mí de esta manera, como león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Ahí está promesa de que Dios va a venir a pelear como un león. Y la imagen es muy graciosa, es como que hay una cuadrilla de pastores que todos lo hemos hecho, yo creo. No sé si alguien aquí ha vivido en su infancia en París o en Nueva York, que donde tal vez no pasa, pero en mi pueblo salías a caminar y aparecía un perro y agarrabas una piedra imaginaria del piso, ¿no? Para aventarla y como que el perro se va, piensa que lo vas a... Y estos pastores están tratando al león así. Aparece un león y los pastores están ahí, agarra una piedra, mira, mira. Y obviamente el león pues ni se inmuta. O sea, imagínate querer espantar con la técnica de la piedra imaginaria que funciona en perritos, tratar de espantar a un león. Así de absurdo es querer pelear contra Dios. Así está presentando Isaías a Dios como un león
poderoso, pero no solo eso, ahí mismo en Isaías 31 dice en el versículo 5, como las aves que vuelan, hacían parar a Jehová de los ejércitos a Jerusalén. O sea, sí, es como un león fuerte, poderoso, guerrero, ¿no? Feroz, pero también es como un ave, como una gallina que busca reunir a sus polluelos bajo sus alas. Ese es el Dios al que Israel está rechazando por irse a buscar ayuda a Egipto. Acuérdate, Asiria está descendiendo y pues los israelitas dicen, ¿quién puede hacerle frente? El otro imperio poderoso es Egipto. Entonces van a pedir ayuda a Egipto. Eso es el capítulo 31. El capítulo 32, que probablemente se escribió antes o se profetizó antes, es de una promesa maravillosa. Porque así como describió a Dios como un león y como un ave que arropa a sus polluelos, la promesa también es de un gran rey. Fíjate, capítulo 32, y ahora sí empezamos. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Los eruditos están casi en total acuerdo que este rey del que habla puede ser Ezequías. Ezequías es un buen rey. Es el rey del que hemos hablado, que cuando viene a Siria, le llegan las cartas de amenaza y va al templo y las deja con Dios, dice Dios, esto están diciendo de ti, y Dios le dice, pues yo los voy a defender, ni una flecha van a disparar aquí adentro. Entonces, muchos piensan por eso que esta profecía vino antes de que llegue Ezequías y habla de Ezequías. Y puede ser, históricamente puede que sea así, pero la verdad es que refleja algo mucho más que Ezequías. Acuérdate que la profecía tiene siempre distintas capas. Una capa es la capa local, que podría ser Ezequías. Otra capa es la capa profética, que evidentemente habla no de Ezequías, sino de Cristo. Y dice, he aquí, para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿A quiénes se refiere? Bueno, los príncipes, la palabra príncipe es como cabeza, son personas en autoridad. Y Ezequías estuvo rodeado de personas sabias en su gabinete. Pero cuando hablamos del Rey de Reyes, cuando Cristo regrese a reinar, dice que príncipes presidirán en juicio. Habrá también personas que estarán con él. ¿Quiénes serán esos? Nosotros. Nosotros seremos puestos como reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis capítulo 2, y dice también Pedro, habla de nosotros de real sacerdocio. Entonces, una y otra vez hay una promesa de que cuando Cristo reine, Pablo también lo dice a Timoteo, nosotros reinaremos con él. Entonces, nos vamos a enfocar en toda la profecía en ese aspecto, más que en Ezequías, que tal vez sí, pero es solamente un cumplimiento parcial. Nos vamos a enfocar en el rol de la profecía acerca de Cristo y cómo nosotros podemos vernos en este cuadro. Entonces, será un rey de justicia y nosotros estaremos con él. Y fíjate, versículo 2 cómo lo describe. Será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿No? Em, Dice, será como escondedero contra el viento. Imagínate el viento en mi pueblo, en Santa Cruz. Yo vivía en una ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra, que está al oriente de Bolivia, y hace mucho calor. El promedio de temperatura yo creo que son 32 grados. Es una ciudad muy caliente, pero tiene una característica. Cuando viene el viento del sur, la temperatura cae de 30 a 33 grados a 12 en cuestión de 5 minutos. O sea, estás ahí en la calle y de pronto parece que como sientes como un viento y luego como si hubiera alguien abierto la puerta del refri. El viento empieza a enfriar, se nubla, empieza a llover y pasamos de 33 grados a 12 en cuestión de 5 minutos. Entonces, así baja la temperatura. Y a menudo, cuando éramos niños, nos pasaba eso en la escuela. Tú ibas a la escuela en mangas de camisa porque pues hace mucho calor y a media mañana bajaba la temperatura y había un desfile de papás con chamarras y cosas para poder abrigarte porque era muy fuerte. Alguna vez me pasó eso con mi hermana caminando por las calles porque fuimos a una clase en el centro y nos quedamos por ahí con mi hermana a comer. Yo tendría 12, 10 años. Nos quedamos por ahí a comer
y justo a mitad al mediodía cayó la temperatura y estábamos los dos congelándonos y no había celulares, ni mucho menos. Y entonces encontramos una esquinita donde el viento no nos daba. Y ahí estábamos nosotros con mi hermana así, esperando que dieran las 3 de la tarde para entrar a nuestra siguiente clase. Y y esa idea de estar ahí acurrucados en una calle donde tenía una esquinita donde el viento no daba, es esto, o sea, es ese varón, el rey, Cristo, va a ser como un escondedero contra el viento. Imagínate eso, un surazo y tú escondido en una esquinita que dices, ay, gracias por esa esquinita. Así es Cristo. Cuando el viento viene y el frío y el dolor, ¿cuál va a ser tu escondedero? Es Cristo. Luego dice, como refugio contra turbión. Turbión es una riada, habla de eso, como cuando el río sale de su cauce, una inundación. Y es algo también terrible, porque de una inundación, ¿cómo te proteges? El agua cuando viene, entra por las puertas, por ventanas. ¿De dónde te proteges? Pues en Cristo. Cuando sientes que el agua ya está hasta el cuello, Él es refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿No? En el desierto, de pronto encuentras un arroyo, un canal de agua con agua pura, donde en medio de toda la sequedad dices, ahí está. No solo hay agua, hay vida ahí alrededor. Como dice, como hombre de gran peñasco, perdón, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Imagínate un desierto y hay una gran peña. La peña es una roca y una gran roca. Y entonces tú estás caminando y te puedes poner a la sombra de esa gran roca. En un día de mucho calor, entras a la sombra y es como, wow. Si vives en Querétaro lo entiendes bien, porque aquí el sol es a veces muy mala onda y ya sea que caminando o en el coche de pronto hay un momento donde hay un árbol con una rama y dices, ay, aquí está bien. Y esa es la idea. ¿Y sabes quién es la roca? Obviamente es Cristo. Entonces, ante la rebeldía que tiene el pueblo, Dios promete un gran rey, que no solo va a gobernar con justicia, sino que va a hacer todo esto para todo aquel que está ahí. Versículo 3. No solo eso, mira, esto es maravilloso. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen oirán atentos. La palabra ofuscar ahí habla de cegar. O sea, no se cegarán los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Pablo dice que nosotros el día de hoy vemos como en un espejo, oscuramente. Ten en cuenta que en aquella época los espejos eran una lámina pulida. Entonces no eran tan gandallas como el día de hoy. Un espejo el día de hoy es muy atrevido, te dice así la verdad tal cual es. En aquella época podías echarle culpa, no, pues no sé, no estoy chueco, es que es el espejo que pues medio distorsiona, pero eh, y dice, nosotros vemos así. No sabemos muy bien lo que viene, no sabemos bien lo que Dios, a veces, nunca te ha pasado que dices, no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé exactamente, no sé si es acá o es allá, estoy confundido. Bueno, en aquel tiempo, cuando Él reine, no habrá ceguera y los oídos estarán atentos. Esto también es maravilloso. El corazón de los necios entenderá para para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Nunca, eh, nunca has protestado contra tu corazón necio y torpe, ¿no? Que de pronto te hace tomar decisiones que tú dices, ay, ¿por qué le hice? Ay, soy un necio, eh, porque porque tu corazón a veces te dirige por lugares donde no debería ir. Bueno, dice, el corazón de los necios entenderá para saber. O sea, todo eso que a veces el día de hoy todavía te hace tropezar, ya no habrá, ya no habrá, ya vas a estar tranquilo. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Versículo, o sea, hay una restauración. Ahora, versículo 5. El ruin, esto es el necio, nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Espléndido es noble.
Eso es nuestra sociedad del día de hoy. El ruin, ¿no? El que se cuela en la fila, el que se mete adelante, el que no paga impuestos, el que agandalla algo, o sea, el ruin es llamado generoso, es llamado bondadoso, está volteado en nuestra sociedad. Pero cuando Él venga, sabes que ya no va a estar así. Va a ser claro quién es quién y cómo es qué. De hecho, mira lo que sigue diciendo. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. O sea, el, vivimos hoy, en pleno siglo XXI, un momento en que el mundo quiere borrar la frontera entre lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, ya no hay bien, no hay mal, es más, ni siquiera hay hombre o mujer, ya todo es como una cosa así medio, pues medio sin límite, no hay bien, no hay mal, no hay bueno, no hay, o sea, todo está así medio difuso, pero desde el día uno Dios dijo separar la luz de las tinieblas. O sea, Dios, si Él sí tiene claro bueno y malo, Él sí tiene claro arriba y abajo, Él sí tiene claro derecha e izquierda. Y lo que va a pasar es que cuando Él venga, va a ser evidente que el ruin habla ruindades, que el necio habla necedades y su corazón es de donde sale la iniquidad para poder cometer impiedad. Eso va a ser muy evidente. El día de hoy no sabemos exactamente cuando nos quieren estafar, ¿no? Parece que, híjole, mira, tú fírmale aquí, no pasa nada, mira, este es un paquete, mira, te estoy llamando o por WhatsApp, oye, vimos tu perfil de Twitter, creemos que tienes gran potencial, ¿qué te parece? Sí, y siempre están tratando de robarte, de engañarte. Pero será evidente que el ruin habla ruindades, que su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad, y evidentemente para hablar escarnio contra Jehová, para hacer burla de Dios, dejando vacía el alma hambrienta. Claro, al que tiene hambre lo dejan vacío, al que tiene hambre em, no voy a decir quién, pero hay un actor mexicano que tiene varios podcasts y cosas así en que dice, si Dios existe, cuando lo vea me tiene que explicar algo. Me va a tener que contestar algunas cosas, porque no es verdad. Y habla con una seguridad y no sé qué. Y hay gente que le cree, hay gente, hay almas hambrientas, hay gente que está dolida, hay gente que ha vivido traumas y que su corazón necesita consuelo y se topa con un video de esos. Y esa alma queda hambrienta, queda desamparada por el egoísmo de este cuate que no es capaz de doblar su corazón delante de Dios. Es un necio que habla necedades, que su corazón fabrica iniquidad para blasfemar contra Dios y resultado, pues los que están alrededor, las almas quedan hambrientas, quitan la bebida al sediento. Versículo 7. Las armas del tramposo son malas, trama intriga, traga intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces, la idea es que este, esta persona el día de hoy vive engañándose. Y lamentablemente hasta podríamos pensar en pastores que están haciendo esto, dejando con sed al alma sedienta, dejando sin pan al alma hambrienta, haciendo tramas para enredar a los simples, trampas. Y dice versículo 8, pero el generoso, el contraste, ¿no? Pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, uno tiene como rey a este rey que puede hacer toda esta obra, puede abrirte los ojos, ¿no? Puede darte una lengua que habla sin tartamudez, sin tropiezo, la gloria de Dios. Ahora, versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. La idea es que él está hablando a mujeres que no se dan cuenta de lo que está pasando. Mujeres que están confiadas en que pues, no pasa nada. O sea, al final de cuentas, pues, somos un imperio poderoso, tenemos recursos, eh,
nos alcanza el dinero, o sea lo que sea, su confianza está en alguna cosa que no es el Señor. Y les dice en el versículo 10, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará, es decir, el tiempo de cosechar la uva no habrá. Y eso es terrible, pues si no hay cosecha de uva, quiere decir que algo pasó. No hay, no hay vino, y el vino era la manera de almacenar algo para beber. Entonces no hay cosecha de uvas, la cosecha no vendrá, no hay alimento, no hay trigo, si no hay trigo no hay harina, si no hay harina no hay pan, si no hay pan, o sea, hay todo un drama ahí, la cosecha no vendrá. ¿A qué se refiere esto? De aquí a un año tendrá espanto. Tal vez se refiere precisamente, como te decía, que esto es antes de la invasión de Asiria, probablemente hace referencia a eso. Un año antes, Jerusalén estaba bien. En un año, Asiria ya llega y sitia, y te acuerdas que hablábamos de este sitio que es terrible, que la gente pues tiene miedo porque está sitiada, no hay comida, en algunos sitios incluso había testimonios de canibalismo y cosas así. Dice, de un año va a ser esto. Ustedes están muy confiadas, como que no pasa nada, no hay ningún problema, pero como no tienen oídos, no escuchan las advertencias, en un año va a caer esta ruina y no van a saber qué hacer. Por eso les dice, temblad, oh indolentes, altaneras, literalmente, tiemblen altaneras, turbaos, oh confiadas. La idea es como, arrepiéntanse. Ustedes que se piensan que tienen todo seguro, arrepiéntanse. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Esto de desnudaos no habla literalmente de desnudarse, sino habla de quitarse sus propias justicias. Y en aquella, es como el día de hoy, cuando alguien se pone de negro, ¿no? De luto, está representando una señal de dolor. Y, y por eso incluso cuando te toca ir a un funeral, pues procuras vestirte de una manera que exprese empatía con la familia doliente. Un poco así en aquella época, para representar dolor y arrepentimiento, no se ponían sus ropas de gala, se vestían de silicio, que era como una ropa áspera que se ponían, y por eso les dice, eh, quítense esa ropa, pónganse con silicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. O sea, ustedes van a tener que llorar porque la vid que era fértil ya no existe. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. ¿Te imaginas la devastación que va a haber? Que, pues, imagínate qué diríamos si empiezan a, pues, aquí en Constituyentes, la maleza empieza a crecer de tal manera que todo está ya con enredaderas, con pasto. Es que algo sucedió, ¿no? Es como una ciudad abandonada. Y aún sobre todas las casas eh, en que hay, déjeme leer desde el 13, por favor. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de la alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hagan su casa, su rebaño. O sea, va a venir una destrucción. Ahora, eso no se cumplió con Ezequías, porque en realidad Asiria no entró a, a Jerusalén. Entonces, hay algunos eruditos que dicen, no habla de Ezequías, habla de Babilonia, porque ahí sí hubo una destrucción. Pero el problema es que cuando viene Babilonia y destruye todo, no hay ningún rey que cumpla con los requisitos que estaban al principio, que Ezequías sí fue un buen rey. En Segunda de Reyes 18 se dice que hubo prosperidad en el tiempo de Ezequías. Entonces, por eso te digo que hay esta confusión, pero esta confusión se aclara cuando vemos el sentido final. ¿Está hablando de Cristo? Está hablando de cuando Él venga a reinar físicamente a esta tierra, y entonces toda la invasión habla de lo que pues el anticristo va a estar haciendo y que será él mismo derrotado. Y ahorita vamos a ver una tercera aplicación de esto, que es la personal, ¿no? Porque estamos viendo la histórica, la futura
y nos falta la personal que la veremos en un segundito. Versículo 15. Toda esta destrucción dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Sabes hasta cuándo va a venir esta destrucción? Hasta que sea derramado el espíritu. Y en Romanos 11, por ejemplo, y en Joel capítulo 2, habla de cómo cuando el pueblo de Israel voltea a ver al Señor, su espíritu será derramado. ¿Te acuerdas? Esa es la porción que Pedro toma en Hechos capítulo 2, que en aquel día el espíritu sería derramado y los siervos y las siervas profetizarán y todo Israel será salvo. Entonces, sí, esta destrucción va a ser hasta cuando el espíritu venga y ellos vean, dice que, que, que reconocerán a Cristo a quien crucificaron. Entonces, hasta ese tiempo, y lo que va a suceder es que el desierto se va a convertir en campo fértil. ¿Te imaginas? Lo que era desértico ahora es un terreno donde cultivas cebollas y lechuga y rabanitos y cultivas eso. Y el campo fértil, que es donde antes cultivabas esas cosas, ahora es un bosque. O sea, es mucho más grande, mucho más fértil incluso, porque pues en un bosque nadie está sembrando nada, solito, por lo que tiene, crece todo. Verso 16. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. O sea, en este lugar que antes era desértico y que no hay nada, va a haber juicio, va a haber, eh, va a haber gobierno. Este rey llega incluso a las áreas desiertas de tu vida, donde no hay fruto, donde, híjole, yo no alcanzo, ahí esa parte de mí está muerta, ahí va a haber juicio. Y donde hay algo fértil, donde ya había, va a morar la justicia, va a seguir habiendo este fruto que Dios está trayendo. Y el efecto de la justicia será paz, algo que todos buscamos y todos anhelamos. Vamos a poder vivir en paz. Y dice después, y la labor de la justicia, el trabajo que va a hacer la justicia es reposo y seguridad para siempre. Dime si no es eso lo que todo político de toda corriente, no, yo no me declino por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro, ni por un lado, ni por la diagonal, ni por el otro, ni por arriba, ni por abajo. Yo sé que en esto, yo sé que tal vez estoy mal, pero yo no confío en ningún político, en ninguno de ninguna corriente. Alguna vez les contaré mi experiencia en la política, pero yo estoy bastante descreído de la actividad política, pero eso es lo que prometen. Paz, cuando yo llegue habrá paz, cuando yo llegue habrá justicia, cuando yo llegue habrá seguridad. Y lo prometen en todos los lugares. Pero lo único que va a lograr eso es cuando venga el Espíritu de lo alto. Habrá paz para siempre, habrá justicia. Incluso, fíjate, versículo 18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. No solo es una obra en mí, sino también en la sociedad va a ser distinta. Cristo va a gobernar físicamente en esta tierra y habrá entonces verdadera paz y verdadera justicia. El ladrón será llamado ladrón y será enjuiciado como ladrón y tendrá que pagar la culpa, la pena que tiene que cubrirse para un ladrón. Y todo va a ser con justicia porque el Señor va a gobernar y lo maravilloso es que nosotros gobernaremos con Él. Los que somos parte de la iglesia, gobernaremos con Él. Incluso verso 19, y cuando caiga granizo, que el granizo es lo que mata la cosecha, esto habla del juicio, habla de las circunstancias adversas, cuando caiga granizo en los montes y la ciudad será del todo abatida, también hay una, eh, ay, ¿qué palabras usa? Están de acuerdo todos los eruditos en que esto está hablando de Asiria o de Babilonia, que cuando caiga granizo caerá en los montes, no donde está Israel, es decir, va a caer el juicio sobre el enemigo. Y la ciudad, está hablando de la ciudad enemiga, será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Entonces, eh, eh, esto de que va a caer granizo, va a caer
esto que podría destrozar la cosecha, pero aún así no te va a robar la libertad, porque vas a seguir viviendo en paz. Y la vida en Cristo no siempre es fácil, pero cuando cae granizo, tú sabes que puedes seguir sembrando junto a las aguas, porque si tú eres un árbol sembrado junto a las aguas, darás su fruto en su tiempo, tu ajo no cae y todo lo que hagas prosperará, dice el Salmo 1, y vas a poder dejar libre al asno y al buey, es decir, no tienes que tener temor de que entran ladrones, no hay temor de que te roben, o sea, vas a poder estacionarte y dejar las ventanas del coche abajo, vas a poder salir de tu casa y dejar la puerta abierta, vas a poder dejar tu celular en una esquina para hacer otra cosa y regresarás. Está hablando de eso, ¿no? De esa paz social. Ahora, creo que evidentemente es una invitación a que Cristo sea nuestro rey, porque Él va a ser un rey físico en esta tierra. Viene el tiempo en el que Él va a gobernar físicamente desde Jerusalén sobre toda la tierra y nosotros reinaremos con Él. Pero mientras tanto, Él tiene que gobernar nuestra vida. Y Él lo que ofrece es que yo voy a ser escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, voy a ser como agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él quiere ser ese rey para nosotros. Entonces el problema no es que Él se hace de rogar, es que a veces nosotros no vamos a Él o nos olvidamos que Él está ofreciendo eso. Él está ofreciendo eso. Él está ofreciendo que en nuestra vida podamos ver con claridad y oír con claridad. Él está ofreciendo que, eh, que podamos decirle blanco al blanco y negro al negro, que no estemos en una vida así como medio, esto es medio oscuro, medio claro, medio verde, medio azul, medio... No, no, que lo ruin sea ruin y que lo impío sea impío y nosotros podamos entenderlo con toda la claridad que necesitamos. Y para eso, Dios solo dice, arrepiéntete de tus pecados, no confíes en ti mismo. No seas de estas, como estas mujeres confiadas que piensan que todo está bien, pero en un año todo va a estar destruido. Que tu confianza esté en el Señor y que el Espíritu sea derramado. Porque cuando su Espíritu sea derramado, dice Pablo en Romanos capítulo 5, cuando hace toda esta cadenita, que sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o carácter probado y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre ti, entonces vas a poder habitar en un terreno fértil. Si tu corazón ya era terreno fértil, será más fértil todavía, como un bosque. Si es desierto, va a ser fértil y habrá paz y habrá justicia y reposo, aunque haya días que en esta tierra caiga granizo. Pues realmente solo me viene a la mente Hebreos 1 y 2, esta parte de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues los ojos, dos dije 1, 2, 12, 1, perdón, 12, 1 y 2, ajá. Pues los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Y creo que ese tiene que ser nuestro enfoque, o sea, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna y dice otro versículo que no sé cuál es, que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces otra vez es poner los ojos en Jesús y siempre me he imaginado que es como que Dios me dijera, aquí veme, no veas al lado, no veas al otro, no veas al precipicio, ¿no? Sino como, veme a mí y ver que sea un capítulo que describe tantas cosas de Dios y que si nos enfocáramos a recordar estas cosas cuando no vemos nada o no vemos esperanza o vemos al que tranza, al que la injusticia, al mundo que pareciera que se pone peor y ahora qué hacemos y como que todo eso, regresar a los ojos, o sea, los ojos en Jesús como esto, o sea, que esto es Él y, y nos ha dado muchas, podemos hablar de muchos versículos de promesas que Él dio, ¿no? Desde que el mundo los aborrecerá, ¿no? También son promesas.
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, creo que es un capítulo de esperanza, ¿no? De limpiar nuestros ojos, ¿no? De ver claramente y ver el Dios tan grande que tenemos, que es más grande que cualquier cosa que vemos ahora en antes era nada más nuestro país o antes nuestra colonia, ¿no? Nada más lo que alcanzábamos a ver. Hoy nos damos cuenta de todo lo que pasa en el mundo y es muy abrumador, ¿no? Y lo contrario sería ser, pues, altanero, ¿no? Bueno, como, no sé si altanero, pero así las mujeres estas, ¿no? Que describe, donde autosuficiente, ¿no? O sea, independiente, no necesito a Dios. Y eso, ¿cómo se demuestra? Pues no buscar el consejo de Dios, no orar, no temer al Señor sobre caminar con algo que no le desagrade al Señor. Y eso sería lo contrario a ver lo que realmente es Dios, ¿no? Vamos a orar. Que Dios nos permita dejar que Cristo reine, ¿no? Le conocemos, pero a veces no le dejamos reinar. A veces no dejamos que gobierne en nuestra vida. Pensamos que tenemos otro refugio, otra esquina donde resguarecernos del surazo, cuando en realidad Él tiene ahí el gorro, los guantes, la chamarra y la bufanda necesaria para soportar cualquier inclemencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido ver y recordar quién eres. Tú te revelas así. Eres en verdad el león, pero eres también esta ave que resguarda sus polluelos y quiere ser para nosotros este rey que es nuestro refugio. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras fuerzas, en nuestras fortalezas, en nuestra propia capacidad o fuerza, sino a confiar en ti. Y envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Haz que tu Espíritu descienda de lo alto sobre cada uno de nosotros y que esto produzca una vida que te glorifique, una vida transformada que sea para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.